Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo andan todos? Buen día, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del momento que estén mirando. Nada, soy Mauro Ruiz, soy psicólogo social y acompañante terapéutico y me desempeño en el área de salud mental hace unos 10 años más o menos. Y hoy estaba acá para hablarles un poquito desde nuestra mirada, la mirada de la psicología social, cómo podemos llegar a pensar la salud mental y los derechos humanos en los momentos de crisis que estamos pasando actualmente. Esta mirada no va a dar respuestas mágicas ante la situación porque esas respuestas no existen, sino lo que vamos a intentar es eh, traer ciertas teorías, acercarnos acerca de teorías que quizás nos ayuden a pensar, a repensarnos en situación y de esa forma, y solo quizás, poder atravesar la situación de una mejor manera. Bien, entonces para esto lo que hice fue compaginar cierto tipo de teoría en relación directa con la pandemia que estamos pasando, la cual voy a ir describiendo paso a paso. Tengo un machete que me va a ayudar un poquito a guiarme en el momento de ir desarrollando el tema, ya que la verdad es que suelo hablar bastante y me disperso, y más hoy que los temas son actuales y la realidad es que me cruzan como cruzan a cualquier otro. No, eso hay que dejarlo, creo que algo claro, y es que muchas veces se cree que aquel agente de salud, simplemente por tener las herramientas teóricas de cómo vivenciar ciertas situaciones, no las sufre. Y eso es de vital importancia, el saber que todos como seres humanos, hoy estamos atravesando una crisis en la cual nos golpea fuertemente. Entonces, desde ese lugar es desde el cual voy a intentar hablar. Bueno, vamos a comenzar por definir salud, desde cómo lo definimos nosotros. Eh, la salud la definimos como el máximo bienestar posible, tanto físico, psíquico como social, y no solo como la ausencia de enfermedad. Esto habla que un desequilibrio en alguna de estas tres áreas es lo que llega al desarrollo de la enfermedad propiamente dicha. Entonces, al hablar sobre estos tres parámetros, ¿no? Sobre el físico, ya estemos o contagiados o no, el aislamiento, perdón, el aislamiento, el estar encerrados, nuestro físico empieza a sentirlos a nivel corporal, por lo cual estamos de cierta forma afectados físicamente. El psíquico, obviamente, o sea, más allá de por los miedos, la ansiedad y la crisis que genera el posible contagio, toda la sobrecarga de información, tanto negativa como positiva, que hay por los medios y la falta de respuesta de hasta un cuándo va a suceder, ¿no? Porque no lo sabemos, eso nos genera un malestar psíquico y social, obviamente, por estar aislados, para no contagiarnos ni contagiar, nos genera ciertos no, grandes conflictos a nivel social, ya que nuestros vínculos están muy seriamente afectados. Por lo cual hoy me doy lugar a decir, aunque suene muy feo, en que todos estamos enfermos. La humanidad entera está enferma por medio de esta crisis, ya sea por los diferentes pilares que están siendo afectados, que nombré anteriormente, pero en mayor o menor medida todos nos encontramos afectados, por lo cual desde esta visión de salud podríamos considerar realmente que todos estamos enfermos. Si esto lo relacionamos con algunos derechos humanos esenciales, los cuales voy a nombrar, Mission Institute, vamos a intentar desarrollar un poquito de cada uno. Voy a nombrar solamente los esenciales y los que vienen en relación a la situación actual, ¿no? Por ejemplo, tenemos derecho a la alimentación. Hoy eso está siendo ya afectado por la carencia de mercadería en los supermercados y demás, además de por la falta de efectivo que tenemos por la falta de trabajo, ¿no? Y yo hablo desde un lugar de clase media, así que ni me quiero imaginar quizá la gente que se encuentra en una situación económica más débil. Tenemos derecho a la vivienda, ¿no? Los alquileres hoy por hoy están sufriendo eh, tanto aquel que alquila como aquel propietario, ¿no? Donde nuevamente los intereses económicos hacen ruido. Tenemos derecho al trabajo. Bueno, yo puedo decir que soy uno de eh, lo que les salió bien parados, ¿no es cierto? Yo tengo trabajo y lo puedo desarrollar en forma virtual,
a través de videollamadas y dar clases a través de forma virtual, lo cual no es fácil tampoco. Me costó muchísimo adaptarme, de hecho hoy por hoy me cuesta muchísimo seguir adaptándome y hacer videollamadas y hacer videos como lo que estoy haciendo en este momento, pero bueno, tengo la posibilidad de hacerlo. Pero hay que saber que muchas personas no tienen esa posibilidad, por lo cual ese derecho también está siendo de alguna forma afectado por la crisis. Tenemos derecho a la educación. Eh, bueno, en Argentina hay ciertas plataformas de educación en forma virtual, a forma de tutoriales y demás, y por suerte el lugar donde yo trabajo y me desempeño optó por darlas, por lo cual seguimos dándole mucha fuerza a mantener el derecho a la educación. Tenemos derechos a ser informados, pero informados correctamente, y eso es lo que hablaba quizás hace un rato cuando decía que tenemos una sobrecarga de información y muchas veces es contradictoria, por lo cual no sabemos muy bien qué escuchar, ¿no? Y a eso me refiero con derecho a ser informados. Tenemos derecho a ser informados de la forma correcta para que nos haga bien, por decirlo de alguna manera, cosa que hoy es entendible por la situación, pero estamos bombardeados por todos lados por información que quizás no ayude tanto. Tenemos derecho a la participación social. Mm, Ahí estamos jodidos, ¿no? O sea, estamos todos encerrados en nuestras casas, por lo cual la participación social es mínima. Y ante todo esto, y quizás lo más sagrado en cuanto a derechos humanos, es que todos tenemos derecho a la salud. Y cuando hablo de salud, hablo de derecho a usar los sistemas de salud, ¿no? A poder utilizar los servicios de salud estatales de la forma adecuada. Este es un derecho que hoy se pone en evidencia que está mal, ¿no? Y no hablo solamente de Argentina, miro mucha información desde otro lado del mundo y veo cómo los países no estaban preparados para algo así y no todos tienen el acceso a los servicios sanitarios. Eso es muy triste, pero es real. O sea, el aparato sanitario no estaba preparado para algo así, por lo cual es bastante difícil entender y poder llevar a cabo tareas en forma individual ante tal situación cuando a nivel global quizás ni siquiera estábamos preparados. Eh, Podemos ver que las políticas de estrategia en cuanto a salud deberían estar formadas y articuladas para mejorar el goce de nuestros derechos. Y hoy vemos que no lo están. Y quizás hoy se ponen de manifiesto, y antes también eran medidas precarizarias, ¿no? O sea, yo recuerdo ciertas situaciones en las cuales ante la pandemia, por diferentes situaciones, terminé yendo a algún hospital y me daba cuenta que los insumos no eran necesarios, pero bueno, cuando el insumo necesario es un pedazo de cinta que simplemente te tapa una herida, es una cosa, pero cuando hoy se necesitan tantos elementos para que la gente pueda sobrevivir, literalmente pasa a otro nivel, ¿no es cierto? Hoy se puso en primera plana, se visualizó la falta de estrategias en cuanto a salud pública que hay a nivel mundial. En lo que hace referencia a la salud mental, bueno, vamos a definir un poquito a cómo veríamos la salud mental, ¿no? Podemos decir que una persona tiene salud mental cuando puede afrontar las situaciones de estrés de la vida cotidiana por sus propias capacidades, ¿no? Entonces hablamos de enfrentar situaciones estresantes bajo las capacidades propias de uno. Y yo me pregunto, hoy, ¿alguno de nosotros tendrá salud mental? ¿No? Como les dije, este es un video que no va a dar respuestas, sino quizás genere muchas más preguntas. Es una visión. Y en una de esas visiones me pregunto yo realmente si alguien en el planeta puede llegar a decir que tiene salud mental. Bueno, todo no es feo, ¿no? Uno puedo seguir enunciando cosas terribles que están pasando, pero creo que no es la idea esencial del video. Entonces podemos hablar de ciertas estrategias que se pueden tomar ante estas situaciones, ¿no? Y las dos principales son la prevención y la promoción. La prevención es la cual prevé y toma medidas para que la situación genere el menor daño posible, ¿no es cierto? Y la promoción son en las cuales se promueven aspectos y condiciones para mantener la salud lo mejor posible, ¿no? Son herramientas que nos ayudan a adaptarnos a la situación.
Estas son las dos grandes herramientas que tiene el Estado y el sistema de salud para protegernos ante estas situaciones, ¿no? Pero bueno, nosotros también tenemos nuestra forma de movernos e intentar ayudarnos, ¿no? Que ahora más adelante la vamos a ver. Vamos a hablar un poquito de qué es lo que está pasando ahora, ¿no? O sea, cuando con la crisis ya superó, por lo que vimos antes, en gran medida al coronavirus, ya que no solamente la crisis está generada por el virus, sino que la crisis está empezando a generar y tomando fuerza por todo lo que genera a su alrededor, ¿no es cierto? Todo eso que genera alrededor, lo que genera es una crisis a nivel personal, individual y de identidad, que nos ubica desde otro lugar y va mucho más allá, pero mucho, mucho, mucho más allá que la enfermedad propiamente dicha. Para esto vamos a definir lo que sería una crisis. Una crisis, voy leyendo, ¿eh? Una crisis es algo que irrumpe en nuestra actividad cotidiana. Es algo no esperado, es algo para lo cual no estábamos preparados porque justamente no era esperado, por lo tanto no tenemos herramientas para poder afrontarlas. A esta crisis vivenciada se la denomina como tiempo detenido. ¿Por qué tiempo detenido? Porque se detiene todo. Las estructuras en las cuales nos parábamos y nos sostienen, tanto como los vínculos, el trabajo, la familia, los grupos de amigos, la historia básicamente, la estructura histórica que forma nuestra identidad, se empieza a derrumbar, ¿no? Entonces uno dice, wow, ¿y qué hacemos ante esta crisis? Y creo que ahí viene el pequeño aporte desde la psicología social. Lo que se debe hacer es generar puentes. Generar puentes es conectar el adentro con el afuera, ¿no? Toda la crisis paró un montón de cosas, pero el pensamiento y la palabra no fueron detenidos. Ellos siguen estando y siguen teniendo fuerzas. Entonces, hoy por hoy, también contamos con una tecnología que quizás hace años atrás no contábamos, la cual nos permite hacer, por ejemplo, este tipo de interacciones, ¿no? En las cuales uno podría quizás leer el material que estoy hablando, pero la presencia del rostro de un otro, la voz de un otro, nos ayuda a sentirnos que somos parte de una sociedad, aunque estemos solos en casa. Entonces, una gran herramienta es generar puentes. Generar puentes es estas cosas de conectar el adentro con el afuera, el hablar, el comunicarse, el ponerse en contacto, el poder hablar, contar, llorar, eh, conectarse emocionalmente con un otro. Esos puentes son sumamente necesarios. Son sumamente necesarios porque a través de esos puentes uno puede proyectar un futuro. Un futuro que quizás sea ilusorio hoy porque no sabemos bien cuándo va a acabar todo esto, pero sin duda alguna va a ser mucho mejor del vacío existencial que genera la ausencia total de un otro. Hace un tiempo leí una frase de un autor que realmente no puedo citarla porque no me la acuerdo, me acuerdo de la frase pero no me acuerdo de dónde la leí, pero era muy fuerte y me vino a la mente en estos momentos, ¿no? Esta frase dice algo así, la voy a parafrasear, como que el hombre aislado carece de sentido, solo uno es humano entre humanos. ¡Wow! Cuando recorté la frase dije, me está diciendo que ya no soy humano, ¿no? Fuerte. Fuerte más cuando uno queda aislado solo. Y ahí está la importancia nuevamente de los puentes, de generar estos vínculos emocionales que uno quizás ya tenía y quizás tenía hasta medio olvidados, ¿no? Hoy si se dan cuenta, la mayoría de la gente está haciendo videollamadas y se está poniendo en contacto con gente que quizás hace mucho no tenía contacto. Pero es la necesidad, es nuestra necesidad de seguir siendo humanos, esa necesidad de seguir siendo humanos plenamente y para hacerlo como seres sociales tenemos que estar en interacción con otro, por lo cual vuelvo a recalcar la importancia del otro y poder comunicarnos con ese otro de una forma saludable, sin ponernos en peligro y sin ponernos en peligro. Y la tecnología es un punto en el cual hoy es indispensable y nos ayuda mucho, pero mucho a poder lograrlo. De fondo se escucha la lluvia, la verdad que hoy es un día súper tormentoso acá. Es un día que uno diría está más para estar durmiendo, pero la verdad que tenía ganas de comunicar todo esto y decidí levantarme, bañarme, ponerme camisa, perfume aunque esté solo porque es una forma de seguir adelante y seguir enganchado con mi identidad y ponerme a filmar un video. Así que si de rato escuchan lluvia o truenos es que la verdad está lloviendo muy pero muy fuerte. Pero bueno, como bien habla todo lo que estoy diciendo, hay que seguir adelante a pesar de todo, ¿no? Y wow, escuchen, para que vean que no le miento, un trueno muy grande. Bueno,
todas estas situaciones nos llevan a un lugar que no es muy agradable, pero hay que tener que decirlo. O sea, estoy intentando ser lo más asertivo posible, pero hay cosas que hay que decirla. Y toda esta situación, más la frase que nos decía este autor, que no me acuerdo el nombre, nos lleva a lugares donde las teorías se entrecruzan un poco y si hilamos un poco fino nos damos cuenta que lo que estamos atravesando es muy parecido a lo que habla un duelo, la teoría del duelo, ¿no? Ya que nuestros vínculos, nuestro ser, nuestra forma de movernos en el mundo está cayendo. Entonces realizamos microduelos en cuanto a las situaciones, personas y circunstancias que estamos atravesando. Por lo cual nuevamente voy a leerles las etapas del duelo que consideramos importantes desde la institución y vamos a hablar un poquito sobre ellas, ¿no? Bueno, la primera sería la negación. La negación la tuvimos todos en un primer momento, cuando todo se veía que era de lejos, parecía que nada iba a pasar. No, era todo de lejos, nunca iba a llegar a nosotros, por lo cual realmente no le damos mucha importancia. Puede ser que algunos sí, otros no, hablo en generalidades, pero la verdad es que era algo que decíamos, no puede ser posible, no va a llegar a tanto. Lamentablemente nos equivocamos. Y cuando nos dimos cuenta que nos equivocamos y que la crisis ya estaba tocándonos muy de cerca, pasamos a la segunda etapa del duelo, que es la ira, ¿no? Donde nos agarró el enojo de por qué está acá, por qué tiene que suceder de esta manera. Y nos enojábamos por las medidas que tomaban sanitarias, como decir no salgan, nos enojábamos porque teníamos que usar barbijo, nos enojábamos porque el vecino no seguía la cuarentena y nos enojábamos porque es la única herramienta que tenemos para poder sobrellevar la situación. Este enojo puede ser exteriorizado como interiorizado, entonces no quiero decir que uno se enoje y rompió todo, ¿no? El enojo puede verse de diferentes maneras, hasta uno puede verse muy tranquilo, pero por dentro contiene una ira muy grande. Pasamos a la siguiente etapa, que sería la tercera, que es la negociación. Esta etapa es media mística, ¿no? Es este momento donde uno dice, habla con el universo, con Dios o con la creencia que tenga y dice, por favor que esto pase, que no toque a nadie que quiera, que por favor termine rápido y que sea simplemente un recuerdo. Y ante eso dice, si esto pasa, te juro que yo voy a... y enuncia algo, ¿no? Como que uno hace una negociación con el universo. Por eso digo que es algo medio místico, pero lo hacemos, aunque en un momento quizás lo negamos, pero hacemos ese tipo de cosas. Pasamos a la siguiente etapa donde nos damos cuenta que la negociación no sirvió para mucho, ¿no? Simplemente para darnos cuenta que quizás antes de todo esto ya éramos pleno y no nos damos cuenta. La siguiente etapa es la depresión y es quizá la que estamos atravesando muy bien a nivel mundial. La depresión es la que empezamos a aceptar la realidad que estamos viviendo y nos deprime, ¿no? Nos hace mal el dolor, la ansiedad, nos empiezan a agarrar un montón de cosas feas, tristeza, ¿no? Nos acostamos a la noche y no nos podemos dormir y empezamos a pensar cosas que quizás no son tan buenas y entramos en una depresión. Y en este caso es una depresión compartida, por lo cual es muy difícil salir, es muy difícil encontrar a alguien que te pueda apoyar desde un lugar de bienestar, porque la verdad que estamos todos afectados. Y por último, perdón, por la tos, llegamos a quizás la etapa más fuerte, pero rica también, que es la aceptación. La aceptación habla de aceptar el momento, al decir, bueno, esto está pasando. Ya la negación, la ira, la negociación y la depresión no me sirven para mucho. Tengo que aceptar lo que está pasando. Y ese lugar de aceptar es reorganizarme, reacomodar mi vida, encontrar nuevos proyectos, hacer cosas mínimas. Es increíble lo que uno puede llegar a hacer incluso estando en cuatro paredes. Desde acomodar cosas, encontrar nuevos hábitos, o sea, renovar hábitos dejados y sobre todo llamar a la introspección, ¿no? A pensarse a uno mismo, al decir, bueno, ¿qué es lo que quiero hacer con mi vida? ¿Dónde estoy parado? ¿A dónde quiero ir? Y a pesar de que todo esto pase, una vez que termine, ¿a dónde quiero estar? Y todo eso lo que logramos es muy bueno. Pero para eso tenemos que atravesar por las otras etapas, para poder llegar a la aceptación y de esa forma poder reorganizar nuestra vida y poder llevar esta situación de la mejor forma posible y con una visión a futuro, que es lo más importante, lograr proyectarnos a un futuro, porque esto va a acabar. No sabemos bien cuándo ni cómo, pero sabemos y estamos seguros de que esto va a terminar.
Bueno, y esto deja de manifiesto la importancia de los grupos, ¿no? Lo importante que son nuestros grupos en nuestras vidas. Y grupos hablo de familia, amigos, gente del trabajo, gente del barrio, eh, los grupos de pertenencia, ¿no? Lo importante que son para estos momentos, para lograr estos puentes y poder comunicarnos y poder salir en forma virtual de este encierro y seguir siendo seres sociales. Y dentro de estos grupos, quizás uno que es el primordial es la familia. Familia es este grupo que nos genera y lo vamos generando, ¿no? Desde muy chicos. Nos va transmitiendo valores, creencias, forma de actuar ante determinadas situaciones, las cuales vamos a trasladar a otras situaciones, tanto en forma consciente como inconscientemente. Y ahí está la importancia de los valores, ¿no? La importancia de que el grupo familiar tome conciencia y empiece a tomar medidas ante la situación para de esta forma poder transmitirla a su grupo y es que este grupo pueda transmitirla a los demás y así armar una especie de cadena de subgrupos que van formando un grupo gigante que llamaremos humanidad. Pero fíjense la importancia que tiene que desde uno como familia, como grupo primario, empiece a desarrollar y a valorar estas cosas que, a ver, la situación es fea, es muy fea y no lo vamos a negar, pero las medidas que podemos tomar son súper positivas y hay que valorarlas mucho. Hay que valorarlas y transmitirlas para que sean transmitidas. Me colgué con las hojas, perdón. Y llegamos a un punto quizás que para mí es el más importante de todo lo que estoy diciendo y es el hecho de la resiliencia. Y bueno, hablemos de resiliencia. Para hablar de ella, primero vamos a intentar definirla más o menos con nuestras palabras, que es la idea de este video, ¿no? Tampoco hablar mucho de tecnicismo, sino que sea un lenguaje simple y que pueda llegar a todo el mundo, o por lo menos a todo aquel que ve este video. La resiliencia sería la capacidad de hacerle frente a las adversidades de la vida, superarlas e incluso transformarlos a partir de ellas, ¿no? Es adecuarnos positivamente a los acontecimientos negativos de la vida. ¿Qué quiere decir esto? Es poder transformarnos. Cuando ocurre algo negativo, haber de bajonearnos o luchar contra eso, es tomarlo y lograr transformar eso en algo positivo, ¿no? Es algo que en estas situaciones es muy necesario y a la vez es muy difícil. Lo que voy a intentar es darles algunos puntos claves que tiene la resiliencia para que quizás uno pueda pueda empezar a trabajarlos y desarrollar cierta actitud resiliente ante la vida, ¿no? Primer punto, y es claro decirlo, es que no es algo innato, no es algo que uno tiene o no tiene, es algo que se va desarrollando con la vida a medida que uno va pasando por diferentes circunstancias. Por lo cual es lo que yo le digo que es quizás importante en este momento tener una mentalidad más resiliente y transmitirla al grupo, ¿no? Algunos de los puntos esenciales para ser resiliente sería el mantener la autoestima lo más alta posible, ¿no? ¿Cómo hacemos para mantener la autoestima en una situación como esta? Bueno, como decía antes, llamando a la introspección, encontrándonos con nosotros mismos, vernos en forma plena a pesar de todo lo que está pasando, encontrarnos, ver quiénes somos, qué es lo que queremos, y literalmente es encontrarnos nosotros mismos porque una vez que nos sacan el trabajo, los vínculos, el estudio, no sé, todo lo que hacían en su vida y quedamos solamente nosotros, somos nosotros plenamente y ese es momento para hacer introspección. Si logramos ya amigarnos con ese yo, vamos a poder elevar nuestra autoestima. Otro punto importante es mantener el humor. Si bien la situación no es divertida, pero uno no puede dejar de reír. La risa sigue existiendo y es necesaria, por lo cual muchas veces es necesario desconectarse un poco de la realidad y quizás mirar alguna película o hacer algo que le entretenga, o en estos puentes que hablo, no hablar solamente de la crisis, sino de hablar cosas que nos diviertan, que nos hagan sentir felices, aunque sea por unos instantes, ¿no? Yo quizás en este video suene un poco serio o demasiado serio para lo que soy realmente, pero no me está saliendo de otra forma, como digo, soy nuevo en esta plataforma. Pero el humor intento mantenerlo, la situación es divertida, pero yo me sigo riendo de ciertas cosas. Y eso es importante para poder generar una personalidad resiliente, ¿no? Y otro punto importante es retomar las creencias y valores que uno tenga, más allá que sean religiosas o no, ¿no? Las creencias y valores son en lo que uno cree y tiene valor, le da valor. Entonces, al empezar nuevamente a salir de esa burbuja en la cual nos meten y empezar a ver el mundo desde las pequeñas cosas que vamos
haciendo hicimos en nuestras vidas, vamos a poder salir un poquito de todo esto y vamos a darnos cuenta que muchas veces en nuestra vida tuvimos problemas, muchas veces en nuestra vida parecía que el tiempo estaba detenido, muchas veces en nuestra vida parecía que nada tenía salida y sin embargo logramos salir adelante, por lo cual en alguna medida ya fuimos resilientes, por lo cual lo que tenemos que hacer es quizás magnificar, darle más fuerza a esta característica para poder desarrollarla mejor, ¿no? O sea un poquito más grande. Y un punto quizás que es muy importante es que estos valores los tenemos que ver mucho más allá de lo individual, tenemos que ver cómo tramitamos nuestros valores a nivel universal. Es como sentimos y pensamos al otro, pero al otro en su generalidad, en la humanidad, y darnos cuenta que nosotros somos el otro de alguien más, ¿no? Eso es quizás como muy fuerte, porque uno siempre habla del otro, del otro, del otro, del vínculo, del otro, pero hay que recordar que nosotros como seres somos el otro de alguien más, por lo cual somos tan importantes como ellos son para nosotros, por lo cual tenemos que comenzar a pensar todo lo que hablamos hoy desde ese lugar, de la importancia de un otro y darnos cuenta que nosotros somos el otro de alguien más. Bueno, seguramente me salió un poco más serio que lo que quería. No estoy muy acostumbrado todavía a estos medios de comunicación, pero espero que el video los ayude a pensar, a pensarte en situación, a encontrarse nuevamente, quizás encontrar alguna herramienta o algo que les facilite llevar la situación. Como dije al principio del video, no podemos dar soluciones mágicas ante esto porque no existen. Tampoco podemos decir que no van a sufrir porque el dolor va a estar, pero sí hay muchas formas de tramitar y sobrellevar el dolor y la situación. Y bueno, nosotros de la psicología social creemos que estas son algunas de las herramientas necesarias para poder llegar la situación lo mejor posible. Así que sin nada más que decirle, los dejo y siempre y cuando sea posible no salgan.